Muy buenas tardes a todos ustedes, todos quienes nos escuchan, nos ven. Sean bienvenidos de nuevo a su programa Apolíneos. Mi nombre es Miguel Solís, estudiante de Letras de la Universidad de Monterrey, y el día de hoy estoy bastante emocionado porque vamos a tocar un tema muy importante, un tema bastante puntual para las humanidades actualmente, y es la relación que tienen estas y la inteligencia emocional. Y tenemos una invitada especial, yo creo que de lujo. Me permito presentarla. Tenemos aquí con nosotros el día de hoy, disculpe un segundo que busco su semblanza. Tenemos a María Gloria Carvajal Rascón, de 66 años. En 1978 vamos a dar unas puntualizaciones de su carrera. Consigue la licenciatura en educación en la Universidad de Monterrey. Para el 84 consigue la maestría en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el 99 consigue otra maestría en educación por la Universidad de Monterrey. Hacia 2006 consigue una maestría en psicoterapia familiar sistémica en el Centro de Investigaciones Familiares AC. Y para 2018 consigue el doctorado en educación en la Universidad Marista de Guadalajara, con la tesis Competencias para fortalecer el desarrollo sociomoral emocional de los directores de educación primaria. Entre algunos de sus diplomados con los que cuenta tenemos Filosofía para Niños, Desarrollo Humano, Logoterapia y Análisis Existencial. Pasemos con algunos reconocimientos de la doctora. En 2018 fue nombrada profesora emérita de la Universidad de Monterrey, cerrando 40 años dedicados a la educación formal, de los cuales 11 años fue directora de la licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales en la UDEM. Su inclinación va por conocerse y conocer a los seres humanos, y la ha llevado en los últimos 14 años a adentrarse en la práctica de una técnica de autoconocimiento y autocontrol llamada Vipassana. La ocupación actual es psicoterapeuta con énfasis existencial en consultorio privado, además del trabajo voluntario en 2 asociaciones de la sociedad civil. Finalmente, como diría el gran Paulo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Nos educamos en comunión, mediados por el mundo. Doctora, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Bienvenida. Qué gusto, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy caluroso a todo tu auditorio y a todo el auditorio de la UDEM. Tengo realmente una relación, ahora sí que desde el corazón con las humanidades de UDEM. Me tocó el privilegio de ser la primera directora de la licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales. Iniciamos en 1996 y con esa licenciatura se reintrodujeron las humanidades en la Universidad de Monterrey. Entonces fue algo realmente fantástico y me tocó pues estar ahí acompañando a ese grupo de estudiantes maravillosos que son los estudiantes de humanidades, con los que realmente empatizo muchísimo. Muchas gracias entonces por invitarme. Muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros. ¿Y qué le parece si vamos empezando con las preguntas de una vez? Y la primera, yo creo que la pregunta obvia del día de hoy: ¿qué relación hay entre las humanidades y la inteligencia emocional? Muy bien, muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, empecemos por hablar creo que el concepto de inteligencia emocional está muy en boga, se menciona muchas veces, los libros acerca de inteligencia emocional pues han proliferado en los últimos años, pero ¿qué son las humanidades? ¿Y por qué pensamos que guardan alguna relación con la inteligencia emocional? Bueno, hablamos de humanidades refiriéndonos al conjunto de conocimientos cuyo centro, objeto de estudio es el mismo ser humano. La filosofía, por ejemplo, que desde siempre los seres humanos hemos estado preguntando quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos aquí. Todas esas preguntas existenciales que son ontología pura, pues están presentes siempre, y eso es parte de las humanidades. Con la literatura ocurre algo muy semejante, una expresión artística en la que el ser humano expresa su creatividad, siempre mediado por una emoción, de cualquier tipo, de muchos tipos. Venturosa la literatura que nos acerca de una manera linda a las emociones, y algunas veces con miedo, otras con
odio, con todo tipo, con toda la gama de las emociones, pero nos está acercando a eso. La historia no se diga, ¿verdad? Es el relato de lo que somos en el quehacer cotidiano en las sociedades. Y bueno, pues ese relato obviamente también se escribe con emoción, desde la emoción. Entonces, la inteligencia emocional es todo, sí, las inteligencias emocionales son, digamos que un sustrato o una expresión más bien de este sustrato del estudio de las humanidades. ¿Qué sucede con la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional son las habilidades que tenemos los seres humanos para empatizar con el otro, para ponernos en el lugar del otro, para tomar distancia y tener una autoconciencia ante nuestro mundo y ante nosotros mismos, que eso es muy importante, y también ser solidarios, porque de ahí surge la idea de, bueno, entonces, ¿qué hago por el otro? Ya me conozco y ya conozco más o menos, porque nunca acabamos de conocernos ni de conocer nuestra sociedad, pero ¿qué estoy haciendo yo por esta sociedad? ¿A qué vine y cómo colaboro con ella? Entonces, como ves, pues es una relación completamente estrecha. Desde las humanidades se alimenta la inteligencia emocional y a su vez la inteligencia emocional en muchos momentos es requerida y utilizada para producir en el terreno de las humanidades. Tenemos que tener una autorregulación de nuestras emociones para poder escribir, por ejemplo, en el caso de ustedes, los de letras, si te desborda la emoción, pues no eres creativo finalmente, ¿no? Porque simplemente te gana. Entonces, tienes que hacer uso de tu inteligencia emocional y autorregularte para poder producir. Y en todas las áreas de las humanidades ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que entrar en nosotros, encontrar esas emociones y transmutarlas hacia algo positivo, hacia algo edificante y desde luego creativo y recreativo, porque nos llena, nos permite también ese trabajo lúdico que es tan necesario para el ser humano. No sé si por ahí te voy respondiendo, ¿cómo ves? ¿Te suena? Sí, sí, me suena muchísimo, totalmente. Específicamente cuando dice solidaridad, cuando dice cómo colaboramos con la sociedad, y que sea recreativo, ¿no? También. Y ahora creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, que va un poco más a ese cómo colaborar con la sociedad. ¿Es importante para las empresas de hoy dar espacio a estas dos áreas del conocimiento a que puedan ser estudiadas, a que puedan ser vistas en el campo laboral? Claro que sí, súper, súper importante. Por ahí se dijo en años anteriores que el siglo XXI iba a ser el siglo de las humanidades. ¿Por qué? Pues por una cuestión de péndulo, digámoslo así, ¿no? Estuvimos tan inmersos durante el siglo XX en la cuestión tecnológica y el avance de la ciencia que descuidamos, y eso ocurrió en las universidades también. No se le dio el impulso necesario a la filosofía, a las letras, a la historia misma, etcétera. Y hoy día, ¿qué sucede? Pues que lo necesitamos. Y nunca hemos dejado de tenerlo, ¿eh? Porque aunque no estuviera en ningún plan curricular, los niños y los jóvenes y los viejos también nos seguimos preguntando cosas de nuestro ser en el mundo y estar en el mundo. Ahorita que me estabas planteando la pregunta, me vino a la mente el recordar alguna de las muchísimas pláticas que di para promocionar la carrera de estudios humanísticos. Y eso iba porque, sabes, muchos de los estudiantes que venían, y seguramente ocurre todavía, a este tipo de materias, a este tipo de carreras, los padres de familia decían, no, no, es que se va a morir de hambre, es que de qué se trata, qué va a hacer. Y te puedo decir algo bien lindo y me encanta decírtelo ahorita. 26 años después, todos los egresados de las carreras de humanidades tienen un trabajo y muchos trabajos muy bien remunerados y además con toma de decisiones importantes en las empresas. Entonces, no era solo un eslogan el decir que necesitábamos las humanidades, necesitamos revivirlas y darle ese espacio particular para hacer completamente una universidad. Porque, ¿qué es una universidad? La universidad es un espacio, ahora sí, del pensamiento universal. Y si solo te ocupas de las técnicas, bueno, eres un buen tecnológico y qué bueno que así sea,
pero una universidad requiere de tener filosofía, literatura, estudiar ahora sí que las letras. ¿Por qué? Pues porque es el quehacer propiamente humano. Entonces, hoy día las empresas se enfrentan a este tipo de cosas. Para la toma de decisiones, cualquier profesional que esté colaborando en una empresa tiene que tener esa cosmovisión que le permita ubicar su decisión desde el antes de su propia empresa hacia dónde va y ubicar al ser humano en eso. Y eso no crees que es una cuestión meramente humanística y digamos caritativa. No, es una cuestión necesaria para la productividad, ¿eh? Y tú lo has visto y seguramente nuestros escuchas lo ven muy frecuentemente cuando se publicita acerca de un puesto, dice buen ambiente de trabajo. Y muchas personas van por eso, ¿eh? Justo por eso, porque dice que hay buen ambiente laboral. El ambiente laboral, ¿cómo se crea? A base precisamente de lo que cultivamos los humanos en ese encontrarnos viéndonos a los ojos, encontrarnos como humanos. Es decir, que yo sepa en qué estado de bienestar estás tú y tú sepas el mío. ¿Para qué? No porque somos buenos amigos, además podemos serlo, pero básicamente porque vamos a ser más efectivos para trabajar, eficientes y eficaces. ¿Por qué? Porque logramos encontrarnos en el espacio donde la autorregulación de mis emociones es factible y es necesaria y útil. Entonces, sí, la respuesta es afirmativa. Se necesitan las humanidades en las empresas. Y bueno, tú ya sabes que hay coaching de esto y coaching del otro. Bueno, también las empresas los utilizan. ¿Y qué es eso? ¿Qué están haciendo? Exactamente eso. Y ahorita se usa muy de moda el coaching existencial, ¿verdad? De eso estamos hablando, de ir a las instituciones y propiciar que se den los diálogos donde la relación humana y el humanismo florezcan para producir en términos humanos, no nomás económicos. ¿Te parece? ¿Te va? Sí, claro, eso es súper importante. Ahorita comentaba usted que el siglo XXI se dice es el siglo de las humanidades. Sin embargo, en un mundo tan globalizado, tan rápido como lo es ahora, consideraría que hay un lugar para que florezcan las humanidades. ¿Y por qué? O sea, si lo hay, ¿por qué? Y si no, pues lamentablemente también por qué. No solo hay ese lugar, lo exigimos todos. Y acabamos bueno, estoy hablando en pasado, quizá tendría que hablar en presente, pero acabamos de pasar una pandemia que nos metió a todos dentro de nuestras pequeñas cuevas, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Que gran parte de los seres humanos, al no tener esa cantidad de estímulos tan exagerada que vivimos en esta sociedad agitada, entonces, ¿qué pasó? Pues que nos encontramos con nosotros mismos. Y fue terrible para algunos, para muchos otros fue un regalo, pero creo que para la gran mayoría nos metió en una crisis existencial. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Exigir a la literatura que nos diera respuestas, buscar libros de filosofía y empezamos a buscar estas cosas del coaching y los libros de autoayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, exigimos, porque no podemos dejar de vernos a nosotros mismos. Necesitamos estarnos viendo a nosotros mismos para desde ahí poder dar respuesta, cualquier tipo de respuesta que vayamos a dar. Entonces, estoy absolutamente convencida y te puedo decir, y quizá, y los invito a que lo hagan también a nuestros escuchas, si nos metemos en internet ahorita, encontramos una cantidad de oferta de libros de filosofía que se quitaron del currículum las filosofías en muchas universidades. Bueno, ahorita hay hasta cursos de la filosofía desde el humor, la filosofía en las grandes frases de Platón y la filosofía de Schopenhauer, y etcétera. Yo misma me he leído en estos días 3 libros son novela, pero un año con Schopenhauer, wow, ¿de qué va? Y ahí me tienes, ¿no? Y luego otro, el día que Nietzsche lloró. Órale, ¿qué onda con Nietzsche? Y entonces, ¿qué está pasando?
Nada, que las humanidades regresaron y regresaron para quedarse porque nunca se han ido. No tenían los reflectores, que eso es diferente, ¿eh? Pero las humanidades están en nosotros en tanto que nosotros somos el objeto de estudio dentro de las humanidades. Entonces, ahí estamos. Que la relevancia la tomó la tecnología en un momento dado, o las finanzas, o lo que tú quieras de las cosas necesarias del estar en el mundo. Pero el ser nunca se va a perder. No hay manera. Y mira, anoche justamente estaba discutiendo, ponlo entre comillas, con una persona, un joven de 30 y tantos, que me decía, no, pero es que el algoritmo que nos gobierna y que tú. Dije, sí, todo eso es cierto, y es verdad, no podemos negar la tecnología, y creo que sería un error ignorarla, ¿eh? La tecnología tiene su parte, y nos ofrece, pues, esta oportunidad que tú y yo estamos ahorita disfrutando, de encontrarnos mediados por la tecnología. Pero el ser humano es el ser humano. Y aunque somos seres mutantes, la capacidad de ir cambiando del ser humano no es tan rápida. Entonces, o nos entendemos para ubicarnos en este contexto rápido, o simplemente vamos a dejar a acabar alienados. Y bueno, tristemente ya hay muchas sociedades que observas eso. El ser humano no se encuentra a sí mismo. Y te voy a contar una pequeña anécdota. Hace pues unos 2 años me inscribí en un taller de literatura, era un taller para escribir cuentos. Pero la verdad es que yo iba con otra intención. No sé por qué, me pensé que iba a escribir otras cosas. Pero estando ahí, la pregunta que nos hizo el tallerista, que además muy linda persona, muy bueno como tallerista, dijo, ¿y usted para qué escribe? Y lo primero que se me ocurrió, y lo único que se me ocurre es que yo escribo para encontrarme. Para eso escribo. Entonces yo creo que en el fondo, y muy psicoanalíticamente, ¿eh? En el fondo, todos escribimos para encontrarnos. Sea lo que sea que escribamos, aún un manual para una máquina. Entonces, ahí está. No sé si respondí porque de alguna manera me voy, pero ahí estamos. Y sí, hay un espacio para las humanidades y no va a poder dejar de ser así nunca. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, yo creo que viene a la mente ese Dasein de Heidegger, ese ser ahí que se pregunta por sí mismo. Y Ándale. creo que es lo que usted quiere decir en eso, ¿no? Escribimos y producimos, me atrevo a decir, arte para encontrarnos a nosotros mismos. Y bueno, no se diga la historia, Miguel, pues necesitamos saber qué pasó ayer, el año pasado, hace 10 años y en qué se parece a lo que pasó hace 50 cuando necesitamos vernos como humanos y entendernos o pretender entendernos, ¿verdad? Porque la comprensión total pues no se nos va a dar, pero ese acercamiento es muy gozoso, al mismo tiempo que muy rico para la sociedad. Entonces es para mí maravilloso y claro que lo hay el espacio. Sí, totalmente. Y ahorita que mencionaba que de la historia, del pasado, de todo lo que hemos vivido, pues creo que figuras importantes, líderes destacados ha habido y siempre va a haber. ¿Cómo pueden relacionarse estos y el manejo de las emociones, esa inteligencia emocional de la cual hemos estado hablando? Necesariamente para ser líder vas a tener una autorregulación y un autoconocimiento. Si no, no puedes hacerlo. O vas a ser bueno, lo voy a decir en términos muy coloquiales, un líder chafa, ¿eh? Que esté repitiendo formulitas y que no le diga nada a nadie y que al final de cuentas nadie te siga. Pero un verdadero líder es aquel que responde a las necesidades fundamentales del ser, de la persona, esté donde esté. Porque también hay grandes líderes en las empresas y en las empresas tecnológicas. Por supuesto, no se diga en las humanidades, no en las empresas editoriales y demás. O sea, y estos son las personas a las que tú de alguna manera ves en ellos cuando te relacionas una lucecita que te dice, este como que sabe para dónde vamos. Y ese que sabe para dónde va es seguido. Entonces viene siendo el líder natural, que en un momento dado, venturosamente, también se convierte en el líder oficial del proyecto, de la empresa, etcétera, etcétera. Y bueno, los líderes, igual que las instituciones, reflejan el momento histórico que estemos viviendo. Y los líderes de hoy necesitan inteligencia emocional y mucha. Por lo que tú dijiste, la toma de decisiones es muy rápida.
La sociedad no te va a esperar a ver cuándo te cae el 20 y entonces pronuncias la convocatoria adecuada. No, tienes que hacerlo ya y atraer y mantener persistiendo en un proyecto determinado para lograr objetivos. Entonces, los líderes a fuercitas necesitan y necesitamos, si queremos en alguna medida, porque todos somos líderes en algún área de nuestra vida, necesitamos desarrollar esa capacidad, esa inteligencia. Con esa palabra de líderes, tengo entendido que en esa primera etapa del LES se hablaba de líderes pensantes. Yo, no me tocó la primera etapa, ¿verdad? Pero yo quisiera saber por qué esos líderes pensantes y ahora cómo se les podría ver. Está bien, bien interesante el asunto. La verdad es que me encanta platicar de esto porque hablábamos de líderes pensantes y los mismos estudiantes participaron en la elaboración de algunos folletos y poníamos esa frase, etcétera. ¿Y por qué decíamos eso? Porque necesitábamos enfatizar a la sociedad que no solamente íbamos a dar las respuestas de la inmediatez que se exigía, sino que íbamos a ir más allá. ¿Por qué? Porque efectivamente las humanidades te llevan a lo trascendente, te hacen preguntas sobre lo trascendente. Y bueno, muchos de nosotros de una manera muy natural, cuando hemos desarrollado esa parte ontológica en nosotros, nos hacemos las preguntas trascendentes y no se diga a los niños, ¿eh? Los niños todos los días te las plantean hasta que los callamos, ¿verdad? Pero a mí, por ejemplo, estando estudiando educación o en mis primeros años de la práctica ya como profesionista de la educación, me preguntaba, ¿y qué tipo de ser humano estamos formando con este modelo educativo? Bueno, cuando llegué al LES dije, ¿qué tipo de persona estamos formando con esta licenciatura en estudios humanísticos y sociales? Pues una persona crítica, no necesariamente crítica destructiva, porque no, es una crítica que pretende encontrar los fundamentos de lo que somos y para lo que estamos. Entonces, efectivamente, mucho más pensantes que la gran mayoría que está resolviendo lo inmediato, lo práctico, que no lo demerito, ¿eh? De ninguna manera. Me parece que si hay un error en las humanidades es creer que es otra categoría de mayor, no sé, calidad o algo por el estilo. No, simplemente estamos contribuyendo como seres humanos en la parte que nos toca y apasionadamente lo hacemos. Entonces, por eso decíamos líderes pensantes y seguimos diciendo, ¿y dónde están esos líderes pensantes 26 años después? Están en muchas partes. Y con muchos mantengo una relación de amistad, porque bueno, ahorita son completamente colegas y en la horizontalidad total nos encontramos, pero están en todo tipo de empresas, ¿eh? Debo decirte que hace unos días me eché un desayuno con una egresada del LES que está ahorita en un puesto alto en una de las empresas, en una empresa que no tiene nada que ver con las humanidades, pero ella pone el toque humano en la empresa. Y eso es maravilloso. Estaba hablándome de una dirección de integración y, a ver, déjame, me acuerdo, cosas que ya ahorita lo vemos como indispensables en muchos lugares, ¿eh? Desde hace 26 años en la UDEM lo veíamos necesario. Y la UDEM misma, los ambientes de la UDEM se permearon de eso. Por eso, de repente los estudiantes, yo no sabía si eran de estudios humanísticos o eran de comunicación o eran de leyes o eran de ciencia política, pero iban y paraban ahora sí en el cubículo de estudios humanísticos y decían, hey, yo quería saber por qué el otro día tuvieron esta conferencia y de qué se trata y a quién van a invitar después, etcétera. O sea, creamos un etos, un conjunto, una comunidad de aprendizaje muy, muy agradable, la verdad, con unos maestros fantásticos que, pues, que nos enriquecieron a todos. Y yo tenía en aquel entonces una permanente conferencia cada mes y le llamamos las charlas con las humanidades. Y ahí capturábamos al que iba pasando que había venido a la ciudad a dar una conferencia de X, a presentar un libro. Hey, ven con nosotros, preséntate y órale. Teníamos una charla con las humanidades y ahí invitamos a muchísima gente. Llegamos a tener más de 40 charlas con las humanidades, que era la manera en que le llamábamos. Y
los estudiantes, mis becarios, andaban correteando, ahora sí que el que vino para la feria del libro o el que vino para no sé qué congreso en dónde, y venía y nos daba una charla. Así es de que es una forma muy valiosa y muy interesante de seguir humanizándonos, que al final de cuentas todo el conocimiento es para eso, para humanizar la sociedad, para humanizarnos a nosotros mismos. Nunca vamos a dejar de ser animales, porque lo somos, pero eso no significa que no podamos desarrollar las cualidades que nos elevan y nos permiten trascender la postura animal, sencillamente animal. Otra vez, sin demeritar a los animales, ¿eh? Soy ferviente, adoradora de animales también, pero el animal humano requiere su propio espacio y su propio tiempo. ¿Cómo ves? ¿Vamos bien? ¿Cómo andamos con el tiempo, Miguel? Vamos excelentemente bien. El tiempo, que quisiera yo poder tener más tiempo. De eso que dice, yo creo que rescato que podría llamarse también líderes Ándale, pensantes y humanos. Es- eso. y esa fue la última pregunta para cerrar con broche de oro esta pequeña charla que hemos tenido. Reitero que el tiempo, yo creo que se podría hablar horas de este tema, sinceramente, y con la fluidez que Sí. tiene usted, mucho más. Muchas gracias, Miguel. En serio que ha sido un placer estar aquí con todos tus oyentes y con todos los de las carreras de humanidades. Diles, los que me escuchen, que los amo, que estoy para servirles en cualquier momento y me da muchísimo gusto haber sido invitada a tu programa. Cuídense mucho. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a los radioescuchas que tenemos aquí. Esperamos les haya gustado este gran episodio de Apolíneos y nos veremos en nuestra siguiente emisión. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto.